Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os veo con muchas ganas de hablar, ¿eh? Bienvenidos a todos a este estudio, y a todas, como dice Luisa, a este estudio sobre mayordomía. Bienvenidos a los que nos seguís por internet. Me habéis pillado con un caramelo en la boca, pero bueno, no importa, hay confianza, ¿verdad? Muy bien. Estamos mirando acerca de la honestidad, o vamos a empezar, mejor dicho, acerca de la honestidad. Porque, no sé si lo tengo aquí, sí. El tema anterior era sobre el consejo. Es que he estado un tiempito desconectado porque he tenido todo el mes clase en el seminario, lunes y viernes, y entonces no podía estar. Me he perdido la parte del consejo y hoy empezamos a hablar sobre la honestidad, todo dentro de la mayordomía. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí hay un versículo, no sé si lo veis desde internet, el tema que pone arriba, pone Levítico 19:11, no hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Podríamos decir que es el texto base, aunque vamos a ver muchísimos textos que nos van a hablar acerca de la honestidad. El Señor requiere de cada uno de nosotros absoluta honestidad, ¿verdad? Y eso es algo a lo que nos enfrentamos cada día, ya que cada día podemos encontrarnos con situaciones en las que nuestra honestidad sea probada. Por ejemplo, muchas gracias, cuando en el supermercado, por ejemplo, la cajera nos devuelve de más. Ahí va a ser probada nuestra honestidad, porque podemos decirlo o no decirlo y decir, mira qué bien, me ha tocado la lotería, ¿no? Ahí es probada nuestra honestidad. O al no decir toda la verdad cuando vamos a vender algo. Por ejemplo, vamos a vender nuestro coche y está averiado, pero no lo decimos. Ahí está siendo probada nuestra honestidad. O al maquillar una avería de la casa para que el seguro nos pague. Y a lo mejor no tenía que pagarnos porque eso que ha pasado no entraba en el seguro, pero nosotros lo maquillamos para que nos pague, ¿no? O al maquillar la declaración de la renta, también está siendo probada nuestra honestidad, ¿verdad? Son solo algunos ejemplos de cosas que pasan, que ocurren y que puede que no se les dé la importancia que tienen, pero tienen mucha importancia porque son cosas pequeñas que denotan falta de honestidad si es que caemos en ellas. Como he dicho al principio, el Señor demanda de cada uno de nosotros una honestidad absoluta, una honestidad total. Vamos a ver si esto cambia. Ahí. Muy bien. Dice el texto que tenemos delante: abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Esto es una cita de Proverbios 20:30 y tenemos la misma cita en otra versión, la versión en lenguaje actual, que dice lo siguiente: Dios no soporta dos cosas, que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. Es un texto clarísimo, ¿verdad? Que es al que hace referencia a las pesas. Sabemos que con las pesas se engaña mucho, se engañaba más. Hoy en día son balanzas electrónicas, pero aún así pues se puede poner un contrapeso para que pese de más, ¿verdad? Si se engaña con ello. Bien, son citas, como digo, clarísimas. En Proverbios, a ver si consigo que cambie. Ahí. En Proverbios 12:22 dice lo siguiente: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad
son su contentamiento. Entonces, de nuevo, es un texto claro sobre lo que agrada a Dios y también sobre lo que Dios detesta, ¿verdad? En lo que caben pocos comentarios sobre todo esto. El libro de Proverbios es muy rico en enseñanzas claras, enseñanzas que se entienden fácilmente a la primera, ¿verdad? Mirad lo que dice aquí también Proverbios 6, del 16 al 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Bien, aunque el texto habla de más cosas, porque habla de muchas cosas, vemos que la mayoría de estos comportamientos de los que habla el texto, diciendo que los aborrece el Señor, tienen que ver con la honestidad, que es el tema del que estamos hablando hoy. Verdaderamente vivimos en unos tiempos, podríamos decir, en los que hablar de honestidad suena a chino, ¿verdad? Hablas de honestidad y la gente dice: ¿estás tonto o qué? ¿Verdad? En la sociedad actual, una persona honesta se la tiene por tonta. Se ha instalado tanto la falta de honestidad en nuestras vidas que ha llegado hasta la iglesia, ¿verdad? Y se ve en los diezmos, se ve en las ofrendas, se ve en el servicio, se ve en la puntualidad, se ve en la asistencia. Y podéis preguntaros: bueno, ¿y por qué mete Fernando todo eso dentro de la honestidad? Bien, lo incluyo porque fijaros lo que quiere decir honesto utilizando sinónimos del diccionario. Honesto quiere decir también honrado, íntegro, recto, justo, irreprochable. Irreprochable es que no se te puede reprochar nada, ¿verdad? Intachable, cumplidor. Entonces, una persona que es honesta, honrada, íntegra, recta, justa, irreprochable, intachable y cumplidora, seguro que es fiel en todo, ¿verdad? Seguro que es fiel en los diezmos, en las ofrendas, en el servicio al Señor, en la puntualidad, en la asistencia a las reuniones, etc. ¿Sabéis qué? En el mundo se vive una honestidad relativa, una honestidad a la medida. Cada uno se crea una honestidad a su gusto, podríamos decir, una honestidad solo cuando nos conviene de alguna manera, ¿verdad? Pero el Señor nos exige, y la Biblia así lo enseña, una honestidad completa, una honestidad absoluta, como decíamos al principio. Eso es lo que nos pide el Señor, no una honestidad a la medida, ¿verdad? En la sociedad, ante una situación de mentira o una situación de fraude o una situación de engaño, la gente se suele preguntar: ¿me saldré con la mía? ¿Me saldré con la mía? ¿Me descubrirán? Mientras que nosotros, como cristianos, ante cualquier situación debemos de preguntarnos: ¿eso le agrada a Dios? ¿Esto que estoy haciendo o esto que estoy a punto de hacer le agrada a Dios? Mirad, la verdad es uno de los atributos de Dios. En Juan 14:6 leemos: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, constantemente se identifica a Dios como el Dios de la verdad. Y nosotros tenemos que copiar a Dios, ¿verdad? Además, el Señor nos pide que reflejemos su honestidad y su carácter santo. En 1 Pedro 1, 15 y 16 leemos: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santos como yo soy santo. Y debemos de preguntarnos: ¿somos santos?
Tenemos que preguntárnoslo porque el Señor nos dice que seamos santos. Tenemos que preguntarnos, ¿somos santos? Porque la honestidad de la que estamos hablando es solo una parte de la santidad. La honestidad es una parte de la santidad. Dicho de otro modo, podemos ser honestos sin ser santos. Podemos ser honestos sin ser santos. Sin embargo, si somos santos, seremos también honestos. Y pensemos que solo hay dos caminos. A veces nos creemos que hay más, pero solo hay dos: el camino de la luz y el camino de las tinieblas. No hay término medio. Y la naturaleza de Dios está en absoluto contraste con la de Satanás. La luz no tiene nada que ver con las tinieblas, ¿verdad? Entonces, en Juan 8:44 leemos: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el Señor quiere que le copiemos a Él, que seamos conforme Él es, que seamos conforme a su carácter, al carácter del Señor, que seamos honestos, que seamos íntegros, que seamos santos, y no conforme a la forma de ser deshonesta del diablo. Y pensemos también que 2 de los 10 mandamientos están orientados a crear en nosotros un carácter íntegro. Esto lo tenemos en Éxodo. Ahí. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y he unido el otro texto al de Juan 14:15, para que veamos los dos mandamientos y para que veamos lo que dice Jesús, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así dice el Señor. Lo que aprendemos con esto es que no podemos vivir de cualquier forma. El Señor nos da unos mandamientos, nos da una forma de vida y no podemos vivir de cualquier forma. No podemos vivir de forma deshonesta y aún así pretender amar a Dios. No se puede vivir de forma deshonesta y aún así pretender amar a Dios. Mirar, cada vez que somos deshonestos, estamos actuando como si Dios no existiera. Buscamos nuestras propias formas para conseguir las cosas, aunque sea de forma deshonesta, porque no confiamos en Dios y no creemos que nos pueda proveer lo que necesitamos, a pesar de que Él nos lo ha prometido. Pero todo es porque queremos conseguir ciertas cosas que a lo mejor no están en la voluntad de Dios. Mirad, Mateo 6:33, lo conocemos sobradamente, dice, además lo vimos creo que el domingo pasado, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, ¿qué cosas nos serán añadidas? Lo que necesitamos. Nos va a ser añadido lo que necesitamos, no lo que creemos que necesitamos. Lo que necesitamos según Dios. Pregunto, ¿quién nos conoce más que Dios? Nadie, ¿verdad? Nadie nos conoce más que Dios, ni nuestra madre, ¿verdad? Recuerdo que cuando me dirigía a mi madre, yo no necesitaba ni hablar, ella sabía lo que quería. Y me decía: te conozco como si te hubiera parido. Y claro, es que me había parido, ¿no? Pero ella lo sabía todo, parecía adivina. Lo sabía todo, de verdad. Ahora, el Señor nos conoce muchísimo más que cualquier otro, ¿verdad? Nos conoce plenamente y sabe lo que necesitamos. Y la promesa de parte de Dios se refiere precisamente a eso, a que lo que necesitemos lo vamos a tener, que puede que no coincida con lo que nosotros creemos que necesitamos, ¿verdad? Pero en cada momento el Señor nos va a dar lo que necesitemos. Pregunto, ¿puede que en algún momento necesitemos pasar hambre?
Puede que sí. Puede que sí. Nosotros queremos comer y llenar la barriga, pero puede que en algún momento necesitemos pasar hambre. Puede ser una necesidad que tengamos a través de la cual el Señor quiere que aprendamos algo. Ahora, como no nos gusta pasar hambre, a nadie nos gusta pasar hambre, ¿verdad? Puede que metamos la pata jugándonos nuestra honestidad y prefiriendo el no tener hambre antes de recibir el trato de Dios, ¿verdad? Y también puede pasar al revés, que recibamos incluso caprichos, ¿verdad? Que recibamos más de lo que hemos pedido. El Señor dice que nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El Señor nos cuida. Ahora, ya sea que el Señor nos dé o ya sea que el Señor nos quite, siempre es para nuestro bien. Siempre está todo bajo su control. Y esto es lo que decía Job, ¿verdad? Job, en el capítulo 1, en los versículos 21-22, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job lo tenía claro. Su honestidad estaba clarísima, ¿verdad? Él decía, ya sea que el Señor dé o que el Señor quite, Él es soberano para hacerlo y no hay nada que decir. No hay absolutamente nada que decir. Y ahora pregunto, ¿creemos no solo en Dios, sino a Dios? ¿Creemos no solo en Dios, sino a Dios? Porque no es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. Entonces, si creemos a Dios, si creemos sus promesas, nada de lo que no suceda, ya sea que tengamos abundancia o que tengamos necesidad, nos va a desestabilizar, porque sabemos que todo está bajo su control, que todo lo está permitiendo Él por algo. Lo que tenemos que ocuparnos es de sacar la enseñanza que el Señor quiera traernos a través de esa situación, ¿verdad? Mirar la conducta honesta, que es de lo que estamos hablando hoy, de la honestidad, en medio del mundo en que vivimos, es un asunto de fe. Cada decisión honesta que tomamos nos afirma y fortalece nuestra fe en Dios, así como nos afirma y fortalece nuestra relación con Él. Pero por el contrario, si escogemos el ser deshonestos, caminando por vista y no por fe, caminando por vista y no por fe, estamos negando al Señor y estamos violando el primero y más grande mandamiento que tenemos en Deuteronomio 6:5 y que dice lo siguiente: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es imposible amar a Dios con todo nuestro espíritu, con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra mente, que eso es lo que significa este texto, y al mismo tiempo ser deshonestos comportándonos como si Dios no existiera. Es imposible. Si amamos a Dios con todo nuestro espíritu, con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra mente, no podemos ser deshonestos. Es imposible. Y las Escrituras nos lo recuerdan también en Proverbios. Estamos viendo muchos proverbios hoy. En Proverbios 14:2 dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Es decir, con nuestro caminar vamos a demostrar si amamos al Señor o no. Pero es que además de esto, vemos que la deshonestidad viola no solo el primer mandamiento sobre el amar a Dios, sino también viola el segundo sobre amar al prójimo. En Lucas 10:27 vemos que dice lo siguiente: aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios. Aquí es cuando Jesús está preguntando los mandamientos a alguien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia al día, en una paráfrasis, dice lo siguiente: porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, está parafraseando este texto,
porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, jamás sentirás deseos de perjudicarlo, engañarlo, matarlo, ni robarle. El amor no hace mal a nadie. Es una paráfrasis de este texto de la Biblia al día. Y debemos entender que cada vez que somos deshonestos, le estamos robando a otra persona. A veces eso no se ve, pero cada vez que somos deshonestos, le estamos robando a otra persona. Podemos engañarnos pensando que el que pierde es otro negocio, o es el gobierno, o es la compañía de seguros, como hemos visto antes, ¿verdad? Pero lo cierto es que los que pierden cuando somos deshonestos son los dueños de esos negocios, son personas, ¿verdad? También pierden nuestros vecinos, que sí que pagan los impuestos, o los dueños de las compañías aseguradoras. Es como quitarles el dinero de su bolsillo, es decir, la deshonestidad no pasa desapercibida, la deshonestidad siempre daña a alguien. La víctima siempre es una persona, no una cosa. Y esa persona resulta que es nuestro prójimo. Además de todo, el Señor demanda de cada uno de nosotros que seamos totalmente honestos con el uso del dinero para dar testimonio de Cristo a quienes aún no le conocen, que nos rodean y que se fijan en nuestra forma de conducta, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio siempre. Ya hablando de testimonio, podemos preguntarnos, ¿nuestro testimonio atrae a la gente a Cristo? Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Porque sabemos que somos llamados a ser discípulos y a hacer discípulos, las dos cosas. Y debemos de preguntarnos, ¿somos discípulos? Y otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hacemos discípulos? Porque al discípulo tenemos que enseñarle todo esto que estamos hablando, todo esto y muchas más cosas, ¿verdad? El discípulo debe de aprender sobre la honestidad cristiana, y para que nuestro discípulo aprenda sobre la honestidad cristiana, primero nosotros debemos de ser honestos, ¿verdad? Va todo unido. Debemos de tener claro que nuestros hechos hablan muchísimo más fuerte que nuestras palabras. Nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Las Escrituras nos recuerdan en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos que resplandecer, es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, y que ese resplandecer ilumine a la gente que nos rodea, que es el testimonio que damos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos resplandecer en el caso que nos ocupa hoy? A través de la honestidad que en general en el mundo brilla por su ausencia. En el mundo la honestidad brilla por su ausencia. Mirad, en una ocasión, ya ha pasado varias veces, los que lleváis años aquí lo sabéis, cada vez que hay un temporal, la casa de acogida se inunda, ¿no? Lo sabéis, ¿verdad? Entra agua en la casa de acogida, se llena la calle, porque no traga suficiente, entra por la puerta y sale por el otro lado. Por el otro lado se va a la alcantarilla. Una de las veces se declaró, llovió tanto que se declaró zona catastrófica, creo que se llama. Y entonces vino un perito de otra ciudad. Era un perito que cuando el gobierno lo declara, pues son peritos del gobierno, no del seguro nuestro, del gobierno. Y entonces le enseñé lo que había pasado y realmente pues había pasado poco porque el agua había entrado y había salido, ¿no? Pero como había ocurrido, ellos vinieron a verlo. Le dije, mira, solo se ha desconchado un poco la pared
pero los muebles son de madera, no son de aglomerado, entonces no ha pasado nada, no se ha hinchado. Y, en fin, que no ha pasado nada. Y entonces el señor este se quedó flipado, ¿no? Dice, ¿cómo que no ha pasado nada? Y él me lo explicó, dice, yo estoy acostumbrado a ir y que me digan, ha pasado esto, lo otro, que ha pasado, hasta lo que no ha pasado, ¿no? Dice, y me dices tú que no ha pasado nada. Y digo, no ha pasado nada. Y entonces él dijo, dice, no importa, dice, yo os voy a pagar para que pintéis la casa entera. Y eso nos habla de, podríamos decir, el premio a la honestidad, podríamos decir, ¿no? La verdad que el Señor premia la honestidad, ¿no? Aunque no tenemos que ser honestos para ser premiados, pero el Señor premia la honestidad. Pero es algo, como digo, que debe de estar en todos sus hijos y debemos de tenerla, debemos de ser honestos sin esperar nada a cambio. Ahora, a través de nuestra honestidad podemos influenciar en la vida de las personas, dado que no es algo habitual y la gente, pues al ver que somos honestos, les extraña, ¿no? Como el caso del perito este, que nos vio diferentes, ¿no? Y nos da pie para hablarles del Señor, nos da pie para decirles por qué somos diferentes, ¿verdad? Somos llamados a ser pescadores de hombres y esta, a través de la honestidad, es otra forma de llegar a las personas. Me acuerdo que cuando el perito este llegó al hotel, aún estaba sorprendido y me llamó del hotel y decía, es que no me lo explico. Y entonces eso me dio pie para seguir hablándole. Ya era por teléfono, pero me dio pie para seguir hablándole. Entonces, nada, simplemente decir que se trata de eso, ¿no? Que nuestro testimonio debe hacer que la gente se pregunte que cómo podemos movernos así en medio de un mundo pues en el que hay la maldad que hay, ¿no? En el que, como he dicho antes, la honestidad brilla por su ausencia y que les haga ver pues que hay algo diferente, que no somos nosotros, que es el Señor, pero que podamos darle testimonio acerca de que no somos así por nosotros mismos, sino que es por el Señor que vive en nosotros. Amén. Y hay un texto que nos ilustra un poco esto. Seguimos con Proverbios. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Nos está marcando el camino, nos está formando, o sea, dirigiendo hacia una forma de conducta, ¿verdad? Recuerdo que estamos hablando sobre la honestidad y este texto es muy claro y nos dice que en la medida en que seamos totalmente honestos, nuestros caminos a la vez van a ser rectos, y eso es muy importante. Es decir, si escogemos caminar por el camino estrecho de la honestidad, eliminaremos todas esas anchas avenidas que hay en la deshonestidad y a la vez se nos hará más simple la toma de decisiones, porque el camino de la honestidad no solo es estrecho,
sino que es claro, podríamos decir, es directo y es sin rodeos, y eso nos va a facilitar la toma de decisiones. Hay un texto también que nos ilustra esto, Mateo 7, que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor nos pide que seamos totalmente honestos, como hemos dicho antes, totalmente honestos, porque hasta la cosa más insignificante, lo más pequeño, si es deshonesto, es pecado. Y tenemos que huir del pecado, ¿verdad? Y hasta el pecado más pequeño, por pequeño que sea, rompe nuestra relación con Dios y no nos permite madurar. Como decimos en España, hasta la más pequeña mentirijilla, ¿entendemos mentirijilla? Por allá, por tu país, se usa mentirijilla, ¿sí? Pero se entiende, una mentira pequeña, ¿no? Una mentira muy pequeña, ¿verdad? Pues hasta la más pequeña mentirijilla puede endurecer nuestros corazones, haciendo o volviendo a nuestras conciencias insensibles al pecado y podríamos decir que haciéndonos sordos a la voz de Dios, porque como que nos cauteriza de alguna manera el escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Entonces, si consentimos eso, esa pequeña deshonestidad a la que no le damos importancia, viene a ser como una célula cancerosa que se esparce y se multiplica, convirtiéndose en una gran deshonestidad. Tenemos que tener cuidado con las pequeñas zorras, dice el Señor, que van minando la tierra sin que nos demos cuenta. Y cuando menos nos damos cuenta, metemos el pie en el hoyo, ¿verdad? Pisamos y nos hundimos. Ahora, ¿qué simboliza la tierra? Nuestros cimientos. Nuestros cimientos. Entonces, mucho cuidado, porque las pequeñas zorras pueden horadar nuestros cimientos. Mirar, Lucas también lo explica muy bien. En Lucas 16, 10, dice lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, ahí he añadido yo, deshonesto para que lo entendamos, también en lo más es injusto, deshonesto. Es un texto muy claro también, ¿verdad? Y fijaros qué bonito que en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, vemos como el rey Josías envía una orden para que se le dé dinero a los trabajadores del dinero que se recogía en el templo. Hago aquí un paréntesis para algunos que dicen por ahí que en el templo no se recogía dinero. Aquí el rey Josías envía una orden para que se le dé dinero a los trabajadores del dinero que se recogía en el templo para que lo reconstruyan, y dice en la orden que no se controle lo que gasten. Qué bien, ¿eh? Dice que no se controle lo que gastan. Y pregunto, ¿creemos que esto sería posible hoy? Pensemos que tenemos que hacer una obra en nuestra casa y están allí los obreros y les decimos, gastar lo que queráis, que no hay problema. ¿Sería posible? ¿Daríamos el dinero así sin control a los trabajadores? Yo creo que no. Y que al final haríamos una auditoría para ver en qué lo habían gastado, ¿verdad? Sin embargo, el rey se fiaba de ellos totalmente y les da el dinero y dice lo siguiente. Ahí está. Dice que se les dé el dinero y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. ¿Qué cosa, Porque ellos proceden con honradez. Tenían fama de honrados, ¿no? Que lo podemos trasladar al testimonio, ¿verdad? Entonces,
Así como estos hombres del Antiguo Testamento no estaban dispuestos a tomar ni un céntimo de euro, nada, que no fuera suyo, y son ejemplo para nosotros, del mismo modo nosotros debemos de ser ejemplo para los que nos rodean. Ellos eran famosos por su honradez y del mismo modo nosotros debemos de serlo. Voy a poner un ejemplo que puede ocurrir en cualquier oficina, de cualquier empresa. Es común hacer en una oficina fotocopias particulares. Uno trabaja en una oficina y coge y se pone a hacer fotocopias para su casa, ¿no? Que no tienen que ver con el trabajo. O llamadas telefónicas privadas que no tienen que ver con el trabajo, ¿verdad? O cosas por el estilo. Todo eso, si se hace sin el consentimiento del propietario, es una acción deshonesta porque estamos generando un gasto a espaldas del propietario sin su consentimiento, ¿verdad? Y todo esto son cosas comunes a las que no le damos importancia porque son cosas pequeñas, pero debemos de pensar algo. Coger un simple clip, ¿sabéis lo que es un clip, no? El ganchito que se pone, coger un simple clip sin el permiso del dueño es robar, porque es que no es nuestro. Pero como es pequeño, no le damos importancia. Pero coger un simple clip sin el permiso del dueño es robar. Y en las cosas pequeñas es donde más tenemos que poner atención, porque de las cosas grandes ahí no caemos, ahí nos damos cuenta enseguida, ¿no? Sabemos que eso no lo tenemos que hacer, pero en las cosas pequeñas son las que nos escapan, y debemos de poner más atención. Mirar, para amar a Dios y a nuestro prójimo, como hemos leído, para evangelizar con éxito, para confirmar la voluntad de Dios, para desarrollar un corazón sensible a Dios, para escuchar su voz, necesitamos ser un pueblo santo, porque sin santidad no podemos hacer absolutamente nada de esto. Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad, Dios está buscando hombres y mujeres totalmente comprometidos con Él. Dios está buscando mujeres y hombres que estén dispuestos a vivir vidas íntegras totalmente, sin importar las consecuencias de esas vidas. Gente que esté dispuesta a obedecer incondicionalmente su palabra. Tendemos a poner condiciones, pero el Señor espera de cada uno de nosotros que estemos dispuestos a obedecer incondicionalmente su palabra. Mirad qué texto más bonito. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Me encanta. Y tenemos que preguntarnos, ¿temblamos ante su palabra? Somos pobres, como dice el texto, y humildes de espíritu. Es para que meditemos en ello. Es lo que busca el Señor. Está buscando hombres y mujeres que tiemblen ante su palabra. Ahora, si vemos la deshonestidad como una tentación en la que podemos caer, vamos a ver diferentes actitudes que nos van a ayudar a vencer esa tentación. Lo primero que tenemos que hacer es algo en lo que insisto mucho, que es negarnos a nosotros mismos. Eso es básico para todos. Si no lo hacemos y no nos rendimos al Espíritu Santo de Dios, es seguro que podemos caer en la deshonestidad. Mirad lo que dice Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais.
Y Jesús, en la misma línea, nos dice lo siguiente en Marcos 7. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El deseo del Espíritu Santo es que seamos totalmente honestos, y para esto necesitamos morir totalmente, necesitamos negarnos a nosotros mismos, necesitamos morir de una forma sobrenatural a nosotros mismos, reconociendo y exteriorizando, no solo reconociéndolo, sino que se vea en nuestro exterior que ya no vivimos nosotros, sino que el que vive es Cristo en nosotros, y que se vea a Él. Es a Él a quien se tiene que ver. Debemos de sujetarnos por completo al Señor Jesucristo y permitir que Él viva su vida, no, que el Señor viva su vida a través de la nuestra, porque es que no hay otra manera. Mirar, hay una regla de oro que la tenemos aquí en Filipenses 2:4 para ayudarnos a cumplir con esto, ¿verdad? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este texto se puede traducir también por velar atentamente, vigilar atentamente, no dormirnos por los intereses de los otros. Y esto es algo que no es normal en el mundo, y es por eso que por practicar esta regla en un mundo en el que nadie mira por los demás, nadie mira por los intereses de los demás, nos pueden llamar tontos, o nos pueden llamar ignorantes, o incluso nos pueden llamar fanáticos o locos, ¿no? Lo que quieran, ¿verdad? Pero la recompensa de ser honestos, la recompensa de obedecer la palabra, es una conciencia tranquila, tanto delante de Dios como delante de los hombres. Y eso no se compra ni con todo el oro del mundo. Esa recompensa, que solo la podemos tener los hijos de Dios, no se compra ni con todo el oro del mundo. Y también debemos de tener un temor de Dios saludable. Temor de Dios saludable. Al hablar de temor de Dios saludable, no me refiero a que Dios esté esperando a ver qué hacemos para castigarnos. Más bien, Él es un Padre amoroso, un Padre cariñoso, que por su infinito amor disciplina a sus hijos para el propio beneficio de sus hijos, ¿verdad? En Hebreos 12:10 vemos lo siguiente. Y aquellos, refiriéndose a nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía o como bien sabían, ¿no? Pero refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Luego, la disciplina de Dios es para que participemos de su santidad. No es por reñirnos, es para acercarnos más a Él. Entonces vemos que por medio de este temor saludable del que hablamos, Dios nos motiva a vivir honestamente. Dios nos motiva a ser más santos. En Proverbios, volvemos a Proverbios 16:6, leemos: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor del Señor nos apartamos del mal. Alguien dijo una vez, si le temes a Dios, entonces no tienes nada que temer. Y es verdad. Si le temes a Dios, entonces ya no tienes nada que temer. Ahora seguimos en Hebreos. El versículo siguiente al que vimos antes vimos el 10, ahora el 11. Y dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y es verdad, a nadie nos gusta la disciplina, ¿verdad? Porque la disciplina duele. Si pudiéramos escoger, escogeríamos compartir su santidad desde ya antes que la disciplina, ¿verdad? Pero en ocasiones
La disciplina es necesaria, la necesitamos, y precisamente para eso, para alcanzar esa santidad que buscamos, ¿verdad? Además, otro detalle a tener en cuenta es que el Señor no permitirá que nos quedemos con algo que hayamos obtenido fraudulentamente o deshonestamente. En una reunión de consejería sobre este tema, recuerdo que alguien me comentaba, esto es solo un ejemplo, esto lo he oído, no te digo cientos, pero muchísimas veces, ¿no? Lo que voy a decir ahora. Alguien comentaba, yo engañé al seguro del hogar y al poco tiempo recibí una multa por exceso de velocidad por un importe mayor que el que me había dado el seguro. Otra persona dijo, yo defraudé en la declaración de la renta y luego se me averió el coche nuevo, que como era nuevo no tenía por qué averiarse. Y la factura fue superior a lo que yo había defraudado en la declaración de la renta a Hacienda. Estos son testimonios reales, y conozco muchos más, ¿verdad? Y estas cosas que pueden parecer un cuento, pero que son reales, las explica muy bien la palabra de Dios. En concreto, volvemos a Proverbios y vemos en esta versión de la Biblia al día, la riqueza ganada con fraude pronto se esfuma. Es clara la cita, ¿verdad? Ahora pensemos por un momento, si somos padre o madre y uno de nuestros hijos roba algo, ¿le permitimos al niño quedarse con lo que robó? Desde luego que no. Seguro que le exigimos al niño que lo devuelva porque estaríamos dañando su carácter si permitiésemos que se quedase con lo robado, ¿verdad? Pero no solo insistimos en que lo devuelva, sino que tratamos de que esa experiencia sea lo suficientemente didáctica para el niño para asegurarnos de que va a aprender la lección para el resto de su vida, para que no va a volver a hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, es posible que le llevemos no solo a que devuelva lo robado, sino a que le pida perdón a la persona a la que se lo ha robado, ¿verdad? Pues eso es disciplina. Al niño probablemente no le va a hacer mucha gracia, pero le va a valer de mucho para el resto de su vida. Y el Señor nos disciplina así. Cuando nuestro Padre Celestial nos disciplina amorosamente, lo hace de tal manera que no se nos va a olvidar en el resto de nuestra vida, ¿eh? Puede resultarnos embarazoso, esa disciplina puede resultarnos doloroso, pero es un acto de amor de Dios hacia nosotros. Podríamos decir que es un tratamiento particular que tiene Dios con cada uno de nosotros para ayudarnos a acercarnos a esa santidad que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Bien. Hemos visto muchas cosas. Muy tarde. Vamos a dar paso a las preguntas. Si hay alguna duda, alguna pregunta acerca de esto. Hemos estado, recuerdo, hablando sobre la honestidad. Creo que todas las citas eran muy claras, ¿verdad? Hoy todo era particularmente claro, pero puede haber alguna duda con respecto a algo. Entonces, si tenéis alguna pregunta, aquí está Fina con el micrófono que se acercará. Solo hay que levantar la mano. Estaba todo muy claro, ¿verdad? Son citas que no hace falta ni explicarlas, ¿no? Que hablan por sí solas. El Señor demanda esa santidad de nosotros y qué bueno que no es que nosotros tengamos que luchar, que sí que tenemos que hacerlo, pero no es solo eso, que tengamos que luchar por conseguir esa santidad, que tenemos que hacerlo, sino que Él a su vez nos ayuda a que la consigamos a través de esa disciplina. Amén. Una pregunta, David.
Vale. Yo tengo muy claro por la educación que he tenido, he crecido en una iglesia muy tradicional, bautista, y para ellos eso está muy mal. Pero hoy hay muchos creyentes en mi país y aquí he conocido a algunos también que lo hacen con naturalidad y no pasa nada. Que son, bueno, no sé cómo se llama aquí, pero las loterías, por ejemplo, y los juegos que se hacen al final del año para acertar, para las docenas, los números de suerte. La lotería de Navidad. Sí, sí, así es. Eso no es para mí la pregunta, es para general. ¿Cómo debemos ver esto? ¿Cómo debemos tratar? Porque incluso a muchos de los de mi país lo hacen, pero lo hacen ocultamente, sabiendo que eso no está bien. Y aquí he conocido algunos creyentes que está tan normal que para ellos estaba anormal mi reprensión en decir, no, esto es pecado, eso no se puede hacer, no, que sí, que es normal, todos lo hacen, etc. Muy bien. Entiendo lo que dices porque yo he conocido creyentes de otros países que lo ven normal. Incluso, no sé por qué, creo que aquí en España hay más costumbre y entonces, porque he conocido creyentes de otros países que venían aquí a comprar la lotería de Navidad. O sea, imagínate. Yo no soy partidario, lógicamente. Ahora, hay veces que se utilizan textos de la Biblia para prohibirlo de alguna forma cuando habla pues de sortílegos y cosas así, no, o sea, los juegos de azar, yo como te digo no soy partidario de ellos, creo que además pueden crear adicción, pero lo principal de todo, por lo que no soy partidario, es porque nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Y entonces hay muchas personas que tienen la confianza puesta en la lotería o en la 11 o en como se llame, ¿no? Que hay muchas cosas. Entonces, si me preguntas si se debe jugar, desde mi punto de vista no. Pero si hay algún texto que lo apoye, el único texto que lo puedo apoyar, porque es que te lo digo porque he oído a veces usar textos fuera de contexto para decir que no se debe hacer esto. El único texto, desde mi punto de vista, que para apoyar que no se debe hacer es que toda nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Y muchas veces esto es algo parecido a lo que hablábamos antes de Mateo 6:33, cuando hablamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos será añadido, ¿no? Si realmente buscamos a Dios, no nos vamos a preocupar en esas cosas. O sea, no va a ser un problema para nosotros. Y luego hoy en día es triste ver cómo está la gente pillada con eso, ¿no? Han abierto casas de apuestas, eso es muy moderno. Vosotros habéis llegado aquí y lo habéis visto ya abierto, pero nosotros hemos visto cómo lo han abierto, eso lleva pocos años. Y la de gente joven que hay ahí que no salen de ahí, que están todo el día, están pillados, están realmente enganchados con eso. Y luego también vemos, por ejemplo, en los centros de rehabilitación de toxicómanos, que antes solo había toxicómanos, pues ahora hay ludópatas también, hay gente que está enganchada al juego por causa de eso, ¿no? Pero y todo eso es por poner la confianza donde no hay que ponerla, ¿eh? Es decir, lo que yo pienso, si una persona tiene su confianza puesta en Dios, no va a ser un problema eso para esa persona, ¿no? Pero
Claro, pues estamos hablando de cristianos, ¿no? El Señor sabe, ¿no? El Señor sabe, porque un cristiano se supone que tiene la confianza puesta en Dios. Si en lugar de tenerla en Dios la tenemos en los juegos de azar, ¿no tiene qué? Hay un dicho que dice que el cristiano no tiene suerte, tiene bendición. Claro. O sea que suerte no va a tener nunca. Y otra que lo dice todo el mundo, hasta en las noticias, que hay más probabilidad que te caiga un rayo de que te toque la lotería. Te toque la lotería, ¿no? O sea que es muy, muy difícil. Más vale guardar el dinerito para otra cosa. Claro, es que nosotros no creemos en la suerte, creemos en Dios, que tiene control sobre todas las cosas. Toda nuestra confianza está puesta en Dios y lo de la suerte es otra cosa. Tenemos que ver también, ya lo hemos comentado hace poco, ¿no?, que antes de la venida del Espíritu Santo las decisiones se tomaban a suertes, ¿no? Está en la Biblia muchos ejemplos de decisiones, de elecciones tomadas a suertes, y desde la venida del Espíritu Santo pues ya se depende de Dios y no de la suerte, ¿eh? ¿Querías decir algo, Arelis? Sí. Pastor, referente a lo que usted decía, que nosotros debemos ser honestos en el lugar de trabajo donde nosotros nos encontramos, porque nosotros debemos marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque las personas inconversas que están ahí están viendo nuestras actitudes. Les digo porque donde yo trabajo la señora me dice, pero tú no fumas, tú no bailas, ¿por qué tú no te compras una lotería y tantas cosas? Y yo le voy explicando. Y eso también nos ayuda a que nosotros podamos predicar en la palabra del Señor. Y estuve hablando con ella, sé que es una mujer católica, bueno, 100%, pero he estado compartiendo la palabra de Dios con ella y ella ha entendido. Y le doy gracias a Dios porque de verdad que debemos marcar esa diferencia en el lugar donde nosotros nos encontramos, pastor. Amén. Así es así. Es así. Yo he contado alguna vez que esto es más raro todavía lo que os voy a contar, pero lo he contado alguna vez hace tiempo. Cuando yo trabajaba en una tienda y la puerta de al lado era una mezquita. La puerta de al lado, o sea, esto es la puerta de la tienda y esto es la mezquita, ¿vale? Y bueno, yo tenía buena relación con todos ellos, y el imán de la mezquita a veces había conflictos que él no podía resolver y me los traían a mí y decían que haga de mediador. Sí. Decían que haga de mediador Fernando. El testimonio era para todos, no era para mí solo. Decían que haga de mediador Fernando, que es cristiano y no miente. Y eso lo decía el imán de la mezquita. O sea. Bueno, aprovechando que mis compañeros han participado, a mí me pasó algo con respecto al dinero. Fui a hacer una compra y me devolvieron 5 euros de más. 5 euros de más. Y bueno, yo no conté en el momento, me los guardé y caminé y hice lo que tenía que hacer, y cuando cuento tenía 5 euros de más. Pero se me vino a la mente el versículo que dice que el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. Y yo dije, tengo que devolverme a darle los 5 euros, porque si no lo tenía que poner ellas, o si no la iban a catalogar a ella de que se robó los 5 euros, o quién sabe qué iba a pasar por esos 5 euros de más. Entonces, lo cierto fue que me devolví, le di los 5 euros, y la tranquilidad o la paz que uno siente cuando uno hace algo así, eso es suficiente. Claro. De verdad que sí. También en donde yo trabajaba antes, el jefe mío era mentiroso porque no entregaba los coches a tiempo. Y un día
le dijo a un cliente, no, pregúntale a él, que él es cristiano y no miente. De verdad, ¿verdad que no lo podemos hacer por esto? Y yo respondí porque en ese momento dijo la verdad. Porque si no, yo le hubiese dicho que no me interesaba que hubiera sido mi jefe ni nada. Amén, así Amén. es. Yo me acuerdo otra vez que tiene gracia. Trabajaba yo con un jefe mentiroso también y le llaman y me dice, dile que no estoy. Y le digo, dice que no está. ¿No? Lo que dijo. Muy bien, es así. No, claro. Eso siempre, ¿verdad? Porque cuando visité una iglesia evangélica cuando tenía 11 años, y justo ese día se hizo la promesa de que no se debía de robar nada, ni un céntimo. Después pasaron muchísimos años y no fui, pero se me quedó esa enseñanza. Bueno, lo que sí que fui cuando se pagaba con dinero en el autobús, me dio de más el chofer. Y como dice mi pana, dije, lo tengo que devolver. Y fui y le di, y me dice, ¿por qué me lo das? Porque me lo has dado de más. No, te he dado bien. Y yo contaba y no, que me has dado más. Y le di. Luego me bajé y conté bien y no, me vio bien y yo se lo di. Te faltó. Amén. Te pasaste de honesta, sí. Yo también quiero decir algo. Yo estaba trabajando, bueno, el primer trabajo que tuve y el único trabajo que he tenido. Entré con 14 y salí con 56 ahí, estuve 41 años en el mismo trabajo. Y bueno, cuando, por ejemplo, algunas, porque eran de religiosas, ¿no? Algunas religiosas se iban a descansar, a lo mejor se quedaba una solo. Yo siempre me quedaba con ellas porque tenía a lo mejor miedo, por si pasaba algo, ¿no? Y entonces yo las llaves me las llevaba a casa. Las llevaba, abría, entraba, ¿sabes? Y eso, para mí eso era una alegría grande, ¿no? De que la gente confiara y me dieran las llaves de un colegio, ¿vale? Aparte era colegio, pero era comunidad, que vivían ellas. Y la verdad que nunca en los 41 años me han dicho ni eso, sino todo lo contrario. Amén. Amén, amén. Bueno, seguro que tenemos muchos más testimonios, pero lo que está claro es que la honestidad está ahí. A través de la honestidad llegamos a las personas. La honestidad les habla a las personas, ¿verdad? La honestidad, a través de la honestidad ven que somos diferentes y es una herramienta que tenemos que usar para cuando la gente se sorprenda, que se sorprenden, poder hablarles del Señor gracias a quién o por quién somos de la forma que somos, ¿verdad? Pues nada más, si no tenéis nada más que decir, como nos hemos pasado de la hora, despedimos aquí el estudio. Muchas gracias por la asistencia, gracias a los que nos seguís por internet también. Y nos vemos el domingo en el culto dominical y el siguiente viernes en el estudio. El sábado se emitirá también, sí. Mañana tendremos la reunión de mujeres a las 5:30, no os la perdáis. Muy bien, pues hasta mañana a todos. Chao, bendiciones.